Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos todos. Comenzamos programa 110. Capítulo 13, sección 11. La paz del cielo. Encantados de nuevo por estar aquí. Pasamos al párrafo 1. Párrafo 1. Las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel, a menos que crea que ambos contendientes son reales. Al creerlo, se ve obligado a escapar, pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto lo destruiría. Mas solo con que se diese cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal, podría mirar en su interior y ver su libertad. Nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiese que no tienen absolutamente ningún significado. Como dice en la oración 1, ante la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz, es decir, ante la experiencia del Hijo de Dios de la culpabilidad, hay una reacción porque hay una incomodidad. El ego, ante esta reacción del Hijo de Dios, ante este sentimiento que experimenta, el ego se siente amenazado porque estamos mirando en el interior y en el interior sabemos que es donde está la salida. La salida a darnos cuenta de que solo existe la inocencia. Entonces, ante esta aparente amenaza, el ego reacciona porque cree que ha perdido el control temporalmente y entonces las mejores alternativas que el ego nos ofrece son el olvido, el sueño y la muerte. El olvido de quién eres y también de la experiencia desagradable que acaba de tener, que no corresponde al Hijo de Dios, por eso se siente incómodo. El ego nos ofrece otra alternativa que es el sueño,
que es que nos vayamos metiendo cada vez más en el sueño, que vayamos mirando siempre hacia el exterior, meternos en el mundo, hacer real cada situación, y también nos ofrece la muerte, que en realidad la muerte es estar muertos en vida, es estar apegados al mundo. La famosa expresión carpe diem significa que disfrutes todo lo que puedas antes de que llegue la muerte, que te apegues a vicios y a lo material y a experiencias límite, con la idea, con el truco de llevarte todo lo posible ante la muerte porque se cree que es real y sin embargo no te llevas nada. En definitiva, es agarrarse a un disfrute efímero. Si no cogemos la opción y la alternativa que el ego nos da de el olvido, pues encontraríamos una salida en nuestro interior. Pero es que realmente hemos cogido la salida del olvido. Queremos olvidar esa experiencia que no nos agrada y nos metemos en el sueño, empezamos a distraernos, que si con una película, que si coger el móvil. Nos distraemos con cualquier cosa para olvidar y meternos en el sueño. Y entonces nadie se da cuenta de que mantiene una guerra cruel y no se da cuenta porque está mirando afuera. Y además considera que ambos contendientes son reales. Esos contendientes son cada uno de nosotros, que somos el Hijo de Dios, y el ego. Y entonces la oración 3 te dice que te ves obligado a escapar. Entonces, como la naturaleza del Hijo de Dios es la paz, pues ante esa experiencia de la culpa, ante ese sentir, se ve obligado a escapar porque realmente no aguanta esa guerra, ese sufrir. Y entonces acepta rápidamente la salida, la alternativa del ego, pues de olvidarse, de meterse más en el sueño y de distraerse, ya que no ha tomado la primera salida, que es mirar en el interior y darse cuenta, como dice la oración 4, de que esa guerra es entre un poder real y un poder irreal. Lo que el ego realmente ofrece no tiene ningún poder ni ninguna fuerza, y el Hijo de Dios es el que tiene el poder para mirar en su interior y ver su libertad, ver realmente quién es y que experimentar culpa no tiene nada que ver con el Hijo de Dios. Y podría perfectamente reírse de la idea de la culpa. Entonces te darías cuenta, te reirías y verías, como dice la oración 5, que esas batallas, esas guerras, no tienen ningún significado. Si te das cuenta de quién tiene el poder, no tienen ningún significado. Párrafo 2. No es la voluntad de Dios que su Hijo viva en estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado, entre comillas, enemigo que su Hijo cree tener es totalmente irreal. No estás sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad. Mas de la misma manera en que no creaste la libertad, tampoco creaste una guerra que pudiese poner en peligro dicha libertad. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. La guerra, la culpabilidad y el pasado desaparecieron al unísono, en la irrealidad de donde vinieron. No es la voluntad de Dios
y aquí en este mundo es el Espíritu Santo, que vivamos en un estado de guerra. Dice estado de guerra porque en realidad la guerra no existe, pero sí que notamos algo. Ya dijimos otro día, y lo resumimos muy rápidamente, que cuando uno nota algo ahí dentro, normalmente rápidamente se olvida y pasa adelante. Y se olvida de ese sentimiento de culpa que ha tenido y hace como que no ha visto nada. En la siguiente fase, tiempo después, nota que hay dentro como una parte de uno mismo que parece que no puede dominar, o como que quiere otras cosas, o como que se sale con la suya más de una vez, y hay una sensación de que no gusta, ¿no? Incluso esa sensación en una nueva fase pasa como a una especie de guerra, ¿no? Y en esa guerra, ese enemigo imaginado al que llamamos ego, que siempre hemos dicho que el ego no existe, pues le tenemos miedo y hemos imaginado que hay algo ahí, ¿no? Y nosotros mismos, adoptando ese papel del otro lado, adoptando ese papel de enemigo imaginado que quiere causar miedo, pues monta un espectáculo muy grande y nosotros mismos nos asustamos de ese espectáculo y entonces en esa guerra decidimos adoptar una posición de guerrilla. Significa nos escondemos en el bosque en vez de estar en zona abierta porque nos da mucho miedo ese enemigo imaginado y luego un tiempo después cogemos la valentía suficiente para decir, bueno, ya está bien, esto no puede seguir así, no me gusta la guerra. Y uno sale a campo abierto a ver si acaba ya con todo. Y ahí el curso de milagros u otro camino de liberación le dice, no, todo el tiempo has estado creyendo que hay un enemigo, pero no hay un enemigo. Estás luchando contra el humo. Tienes una vara en la mano y estás golpeando el humo, no hay nada. Y tienes una vara porque sientes rabia y otros sentimientos que te quitan la paz. Y eso es así porque no has decidido todavía en tu interior las decisiones que te liberan de todo eso. Así que te parece ver gigantes como Don Quijote. Te dice en la línea 3, no estás tratando sino de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. De la que ya te has escapado. Bueno, hemos dicho otras veces que en el interior, en el inconsciente se queda lo que no queremos ver, lo que nos da miedo, lo que odiamos, lo que rechazamos, y en el exterior está el mundo donde creemos que estamos. Pues de vez en cuando sale del interior afuera proyecciones de lo que no nos gusta en el interior y ya hemos dicho que el ego ahí tiembla porque piensa que vamos a tomar una decisión y nos quiere ofrecer ese camino de salida rápido. Pues nuestros ojos se ponen a mirar el exterior y se olvidan de que adentro hay una guerra de ilusión, pero los efectos se notan. En este punto podemos recordar la película de Forrest Gump. ¡Corre, Forrest, corre! Y también recordamos al capitán de Forrest que después de la guerra de Vietnam, donde los dos sirvieron, Forrest se liberó de heridas fuertes, pero al capitán le tuvieron que amputar las piernas y ya unos cuantos años después se siguen viendo y el capitán sigue teniendo episodios postraumáticos de aquella guerra y no puede dormir por las noches, siente ira, impotencia de no valer nada, está enfadado, frustrado. Se lo dice a Forrest y Forrest le mira con toda esa inocencia del mundo porque Forrest es un ejemplo de inocencia pura, tal como el curso lo explica. Y incluso el capitán de vez en cuando maltrata a Forrest, le grita y Forrest le mira como diciendo no entiendo qué pasa, como mira un perro a su dueño, diciendo no entiendo, ¿por qué me pegas? No sé qué pasa, no entiendo. Y esa es la mirada de la inocencia. Entonces, hay un momento donde le dice el capitán a Forrest, pero bueno, ¿por qué no te enfadas conmigo? ¿Por qué no me devuelves el golpe? Y Forrest dice, es que eres mi capitán. Y entonces, pues vemos lo tierno que es, la inocencia, lo bello que es ver cómo el otro lo está pasando mal y Forrest
no entiende nada y Forrest sigue feliz y son los demás que se dicen inteligentes los que están sufriendo. Al final, el capitán no resiste el amor tan puro de Forrest y se hacen amigos de verdad y ya no le maltrata, ¿no? Bueno, pues el capitán tiene esos episodios similar a episodios que han tenido soldados que vienen de la guerra, donde la guerra ya terminó y están viviendo todavía ese sufrimiento, ese creer que te están atacando, ese ver ataque y defensa. Bueno, pero es que la guerra ya ha acabado. Lo que le falta al capitán es aceptar que ha acabado. Aceptar que ha acabado. Aceptar todo lo que pareció pasar, dejarlo atrás y decidir empezar una vida nueva. Eso es lo que hace falta, igual que el curso te dice aquí, la guerra ya terminó. Solo que tú estás ahora en el punto de aceptarlo. Tú todavía no has aceptado que terminó. Y como no has aceptado que terminó, en tu mente te pasa como el capitán. Episodios postraumáticos, solo que lo tienes escondido en el nivel inconsciente. Y al capitán le sale al consciente y no lo supera. Por eso tiene que recurrir a las drogas, a tomar pastillas. Entonces, solo tenemos ahora mismo en la mente imágenes de algo que nunca existió. Son imágenes que tenemos ahora en la mente. Y tenemos que aceptar que esas imágenes no son reales. No está habiendo ninguna guerra ahora. Pues estamos todos en el punto de aceptar que no hay guerra. Mientras no lo aceptemos, seguiremos teniendo efectos de la guerra. Grande es la dicha en el cielo, porque saben perfectamente que vivimos en la libertad y que esta prisión en la mente no tiene sentido. Así que cuando se dice que la guerra acabó en este mundo, uno de los errores que estamos aprendiendo es creer que todo está pasando. Por eso es muy importante introducir la palabra parecer, porque puedes notar ciertos efectos, pero tienen que ver con el parecer, no con realidad de que está, sino con parecer. Por eso es muy fácil liberarse, porque si fueran reales esos efectos, esos problemas mentales, no tendrían cura. Porque al ser reales pertenecerían al mundo de Dios que es real. Pero como nada que no sea real puede estar dentro del reino de Dios, entonces esos problemas mentales son ilusorios. Ahora, eso no quiere decir que no se sientan, y qué desagradable es. Aquí en el mundo, pues todo el mundo recurre al Prozac, ansiolíticos y a otras drogas, etc., para no querer tomar decisiones en el interior. Así que toma decisiones, coge la mano del Espíritu Santo que te recuerda que grande es la dicha y el regocijo en el reino de Dios por tu liberación. Párrafo 3. Cuando todos estemos unidos en el cielo, no valorarás nada de lo que valoras aquí. Pues nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente y por lo tanto no lo valoras en absoluto. Solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor, y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó. Su valor es absoluto. Las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciarlo o no. Valorarlo parcialmente significa que se desconoce su valor. En el cielo está todo lo que Dios valora. Allí nada es ambiguo. Todo es claro y luminoso.
y suscita una sola respuesta. En el cielo no hay tinieblas, ni contrastes. Nada varía, ni sufre interrupción alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte ni siquiera el más leve indicio de lo que dicha paz es. En la línea 1 te dice cuando estemos unidos en el cielo. Y cuando dice aquí y allí en el cielo, es para que tengamos claro cuando habla del cielo y cuando habla de este aparente mundo. Pero en realidad estamos aquí en el cielo, ya que no existe separación. Lo dice así para que podamos entendernos y no haya confusión y ambigüedad. Y te dice cuando estemos unidos en el cielo. No dice cuando estamos. En realidad estamos en el cielo. Te lo pone en subjuntivo y parece que es algo futuro para adaptarse a nuestro entendimiento en este momento. Y cuando dice el cielo, pues estrictamente hablando, solo hay un cielo, que es el reino de Dios. Pero simbólicamente podríamos hablar de dos despertares. Solo hay uno, que es el despertar total del sueño. Pero podríamos hablar de dos para aclarar un poco. Es todo simbólico. Y el primer despertar sería cuando, estando en cuerpo en este sueño, pues uno ya ha sanado lo suficiente como para que el Espíritu Santo lo incorpore a todos nuestros maestros y hermanos como Jesús, Buda, Santa Teresa y otros que nos aman con locura. Entonces, en ese primer despertar nos incorporamos a ellos y ahí podemos entender cuando todos estemos unidos, no valorarás nada de lo que valoras aquí. Aunque pudieras recordar alguna imagen, igual que Jesús nos recuerda alguna imagen de hace 2000 años y ya no necesita sanar su mente, pero eso no le impide recordar alguna imagen o situación o idea con el propósito de enseñar, pues bueno, en ese estado de todos juntos hasta el último habitante de la Tierra y de otras partes del universo, cuando ya todo el mundo ha sanado, todos juntos, no valoraremos nada de lo que parecemos dejar atrás en el sueño. Y ahí se produce el segundo despertar, o directamente el único despertar que hay, si uno lo quiere así. Así que nada de lo que aquí se valora completamente en línea 2. Es decir, que no tenemos ni idea de lo que significa valorar de verdad. Valorar de verdad significa que en el reino se ama totalmente, sin divisiones, sin separaciones o grados o intensidades. Y el valor que tenemos como hijos de Dios es absoluto, total, completo. Así que aquí, como solo valoramos a medias, en realidad no valoramos en absoluto. Aquello que Dios creó tiene todo el valor que Dios le dio, y entonces está mucho más allá de cualquier juicio, puesto que los juicios forman parte del sueño y eso jamás puede afectar lo real. Lo que Dios creó ya no se puede alterar de ninguna manera. Su valor es absoluto. Y ahora aquí, pues solo tienes dos alternativas. Línea 5, que es aceptarlo o no, apreciarlo o no. No puedes quedarte a medias tintas. No puedes tener el pie izquierdo en el camino del ego y el pie derecho en el camino del Espíritu Santo. O lo pones los dos en el derecho, o no lo apreciarás en absoluto, aunque digas que al menos un pie sí lo tienes. Pues no. Tienes que aprender y recordar a valorar tal como en el cielo se valora, de manera total. Por eso, estás aquí para aceptar que la guerra terminó. Y lo tienes que hacer de forma total. Por eso dice que en el cielo no hay tinieblas ni contrastes, todo es claro y luminoso. Y solo
suscita una respuesta que es la de gracias, y la de te amo, y la de te incluyo, etcétera, etcétera. Las palabras se quedan cortísimas. Pues todo eso lo tenemos que recordar porque ya forma parte de nuestra naturaleza, solo que hemos olvidado, y solo así podrás liberarte de esta falsa calma que se confunde con paz, ya que no recordamos lo que realmente la paz es. Párrafo 4. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. La percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir mientras todavía tengas presente los resultados de no compartir. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que, en última instancia, dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. Tiene perfecta fe en tu juicio final, porque sabe que es Él quien lo emitirá por ti. Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión. Mas, ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es de Dios? Párrafo 4. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. Solo se puede tener una idea de lo que es esa paz si se comparte totalmente. Pero es que aquí no hacemos eso. Aquí, para llegar a ese punto, primero estamos como desarrollando la percepción. Venimos de una percepción errónea, muy desajustada, muy débil, y cada vez es una percepción más definida, con más claridad, y eso conduce a la percepción perfecta, que entonces te permite darte cuenta de lo que se puede compartir plenamente. Se puede compartir plenamente la verdad, se puede compartir el amor de lo que somos, se puede compartir las palabras que describan cómo es en el cielo, cómo funciona la mente, cómo podemos sanar, lo que es ejercer nuestra función en el mundo, que es la de sanar, y después la de ser maestros aquellos que quieran hacerlo. Pero antes de eso, quien nos lleva ahí es el Espíritu Santo, que calladamente en secreto nos va mostrando la diferencia entre las ideas erróneas que ya teníamos y las del Espíritu Santo. Y por comparación, poco a poco, vamos consintiendo cada vez más que solo merece la pena las ideas de la verdad. Y todo eso te conduce hasta los últimos juicios, donde le cedemos totalmente el control al Espíritu Santo, y a partir de ahí es el Espíritu Santo el que se encarga de juzgar qué es lo que mejor nos conviene. Pero claro, nos parece es un futuro, ¿no? Mientras llega eso o no llega, no deberíamos dudar. Porque dudar de que eso va a ser así, porque es lo mejor para nuestra felicidad, es como dudar de que el mensajero enviado por Dios va a fallar en su misión. Párrafo 5. Tú, cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad, recuerda esto. Dios te dio el Espíritu Santo, a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpabilidad que su amado Hijo jamás se hubiese echado encima.
Su misión no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. La voluntad de Dios se hace, sean cuales fueren tus reacciones a la voz del Espíritu Santo. Sea cual fuere la voz que elijas escuchar y sea cuales fueren los extraños pensamientos que te asalten. Encontrarás la paz en la que Dios te ha establecido porque Él no cambia de parecer. Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. Párrafo 5. Aquí toca el tema de la duda y también de la creencia en la culpabilidad. Y para ayudar a que se disipen esas dudas, te recuerda que el Espíritu Santo tiene como misión eliminar toda duda y todo resto de culpabilidad. Y es que estamos hablando de alguna imagen o algún pensamiento y ya está, porque no es real. Entonces lo que se lleva es el viento. Ni lo vemos cómo se va. No puede fracasar porque es una misión que Dios le encomendó y ya la ha cumplido miles de veces con otros hermanos y de la misma manera la cumple con nosotros. Solo basta que nosotros estemos de acuerdo y tengamos la voluntad de que así sea. No hace falta hacer tampoco ningún ritual para comunicárselo. Él sabe perfectamente cuándo queremos. Solo necesitamos tenerlo claro. Saber qué queremos. Para él eso es suficiente, es como un sí. No hace falta hacer ningún tipo de ritual, ninguna afirmación, aunque cada uno pueda hacer lo que quiera. Pero claro, cuanto más ritual y más costumbres o acciones en el exterior, más nos estamos diciendo a nosotros mismos que no nos lo creemos del todo, que dudamos, que no estamos seguros y hay que hacer muchas cosas para que al final parezca que sí. Menos líos y más ser directos en la voluntad. Él sabe perfectamente cuándo queremos, porque la voluntad de Dios, línea 3, se hace siempre, independientemente de lo que tú pienses acerca del Espíritu Santo o de la voz, independientemente de que oigas la voz o no la oigas, porque puede ser que los mensajes te vengan a través de sueños, a través de una lectura, de un párrafo que de repente ves un mensaje y sabes que es para ti, a través de un hermano que te dice algo y tú captas rápidamente que ese mensaje es para ti. Tú sabrás cuándo oirás el mensaje del Espíritu Santo, aunque no se sabe la manera, pues independientemente de tu reacción a ella, la voluntad de Dios se hace. También independientemente de si escuchas al Espíritu Santo o a veces sigues al ego, se sigue haciendo su voluntad. Y también independientemente de los pensamientos de duda o de rebeldía o de crítica que pudieras tener. Pues aún así se sigue haciendo la voluntad de Dios. Y es que acabarás encontrando la paz que Dios te promete porque Él siempre es paz y eso es lo que siempre vas a encontrar en Él. En esa estabilidad a la que tienes que volver para salir de tu falsa calma y de tu inquietud. Y ahí es donde vamos y el Espíritu Santo te lo recuerda. Párrafo 6. En el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes la necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. La verdad viene por su cuenta,
a encontrarse consigo misma. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, ésta vendrá hasta ti, quedamente, sin diferencias de ninguna clase, pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso y solo eso es lo que quieres. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. La oración 1 dice que en el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Ya antes, en el sueño feliz, mientras estamos aparentemente en cuerpos, ya nos damos cuenta que comparar no tiene ningún sentido. Y por supuesto, cuando ya estamos en la conciencia de Jesús y Buda, pues está claro que la idea de contraste y de diferencias no tiene ningún sentido. Solo hay conciencia de igualdad, se ve con claridad y no hay necesidad de comparación. Entonces, la oración 3 dice que los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios. Por ejemplo, con el tema de la apariencia, pues si yo digo, uy, mira qué guapo es, pues yo ya tengo en mente el contraste con los que considero que son feos. Si digo, este es muy inteligente, pues también tengo en mente el contraste de una persona que considero que no es inteligente, o con ser gracioso, con el que no es gracioso. Y a lo mejor en esta comparación, pues yo valoro más una parte que la otra. Y el ego utiliza esta forma de comparar para establecer diferencias entre los hermanos. Es decir, formas de separación. Diferencias, separación. Entonces, cuando se dice que los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, es cuando quiero contrastar una idea de la verdad con una idea del ego. Porque, como dice la oración, porque gracias a esos contrastes aprendes lo que debes evitar y aprendes lo que realmente te interesa. Es necesario hacer esta comparación, este contraste, porque el ego lo mezcla todo. El ego lo mezcla todo. Y entonces hay bastante confusión en la mente. El ego, por ejemplo, habla de perdón. Pero claro, el perdón del que habla es un perdón de perdonar personas porque te han hecho algo. Entonces aquí hay un poco de lío, porque el verdadero perdón es el del Espíritu Santo, el que te dice que no ha ocurrido nada y nadie te ha hecho nada. Y aquí estamos entonces comparando el perdón del ego y el perdón del Espíritu Santo. Pero es que es necesario aclararnos. Y entonces aquí el contraste y la comparación la usamos para diferenciar lo que es falso de lo que es verdadero. Aquí sí hay que separar. Sí hay que separar. Y esa separación nos conduce a la unión, a la unidad. Entonces, como dice la canción 4, cuando ya tengas claridad, pues se elimina la necesidad de las diferencias. Ahora mismo parece que hay necesidad y vemos diferencias, pero realmente cuando se separan las ideas falsas de las verdaderas, pues ya no hay necesidad de diferencias. No hay necesidad de comparar ni de contrastar. Y entonces esto nos conduce, como conclusión, pues a lo que nos dice la oración 5, que es que la verdad viene por su cuenta, a encontrarse consigo misma. Es decir, cuando tú quieres claridad, la oración 5 dice que la verdad te encuentra, la verdad está ahí. Podemos poner un ejemplo. Imaginemos un teatro donde los espectadores son conscientes de que lo que están viendo es precisamente eso, es una actuación, es un escenario, están deseando de que termine la obra y para hacer tiempo están comiendo palomitas. Cuando termina la actuación, pues baja el telón, el embrujo, el encanto, la ensoñación desaparece de repente
y entonces también los actores se hacen conscientes de quiénes son, dejan atrás el personaje y recuerdan que ahí fuera hay hermanos con los que se van a encontrar. Y entonces se sube el telón. ¡Bravo! ¡Bravo! Todos expresan alegría, aplauden, empiezan a comunicarse y comparten abrazos. Y vemos cómo ese telón, que era símbolo de separación, cuando se retira, vemos con claridad quiénes somos. Y vemos con claridad que la verdad se encuentra consigo misma. Y como dice la línea 6, nos damos cuenta de que es natural el júbilo, los abrazos, la celebración, la alegría, los aplausos, los vítores. Y entonces nos damos cuenta, los actores se dan cuenta de que el telón ya no es necesario, ya no recuerdan ni la obra y solamente se unen en amor, en unidad, y no necesitan más ese contraste para saber quiénes son. Y las oraciones 8 y 9 pues van más dirigidas a los que están más dudosos y tienen miedo de que puedan fracasar, porque realmente el Espíritu Santo sabe muy bien cuál es su función y no se puede fracasar, porque la voluntad de Dios no fracasa en nada. Párrafo 7. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación, y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo, y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo restaurará tu cordura, porque la demencia no es la voluntad de Dios. Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, también es suficiente para ti. No conservarás lo que Dios desea que se elimine, porque eso interrumpe su comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Su voz se oirá. Párrafo 7. Bueno, aquí te apunta una solución por si tienes dudas o miedo de que el Espíritu Santo vaya a fracasar. Te dice, ten fe en lo que sigue a continuación, solamente en eso. Y eso será suficiente. La idea que sugiere es, la voluntad de Dios es que estés en el cielo, y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. No hay nada que lo pueda evitar. No hay obstáculo que por muy insistente, por muy intenso que sea, acabe privando al cielo de ti o a ti del cielo. Nada puede impedir que tú despiertes en tu hogar. Ni tus percepciones falsas más absurdas, es decir, ideas locas, ni tus imaginaciones más extrañas, fantasías, deseos, ni tus pesadillas más aterradoras, es decir, miedos, imaginaciones de amenazas, de peligro, de situación angustiosa, nada de ello significa nada, ni nada de ello terminará obstaculizando. Temporalmente sí, mientras tú lo decidas así. Pero en lo que es el hecho de impedir, llega un momento en el que deja de hacerlo. Eso deja de ocurrir. Siempre depende de ti. Por eso es importante tener fe únicamente en el plan de Dios para la salvación. Pues ninguna de ellas, línea 3, prevalecen contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. Es que la voluntad de Dios se hace. Es que no hay otra opción, por mucho que uno crea
que lo puede impedir o que hay algo que lo impida. Al final el Espíritu Santo reinstaura tu cordura, te devuelve a la salud mental, porque estar demente no es la voluntad de Dios. Si para el Espíritu Santo este plan es el único que tiene sentido, para ti debería serlo también. Así que colabora no conservando nada que Dios en realidad quiere que se elimine. Porque si vas en contra, aunque sea en uno de los aspectos del plan de Dios, pues eso seguirá retrasando lo que tiene que pasar. Y la consecuencia es que se sigue interrumpiendo la comunicación de Dios contigo. Su voluntad es que Él se comunique contigo y tú con Él. Y su voz se oirá. Párrafo 8. El nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Tal vez creas que ese es tu deseo, y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. Sus canales de extensión, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de Él. Gozarás de paz porque su paz fluye todavía hacia ti desde aquel cuya voluntad es la paz. Dispones de ella en este mismo instante. El Espíritu Santo te enseñará a usarla y, al extenderla, sabrás que se encuentra en ti. Dios dispuso que el cielo fuese tuyo y nunca dispondrá nada más para ti. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. Es imposible que no alcances el cielo, pues Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Párrafo 8. Ese vínculo y ese canal de comunicación con Dios que Él mismo colocó dentro de nosotros no puede ser destruido. Ese mensaje de si puede ser destruido o no se lanza a todos aquellos que creen que la destrucción es posible. Ese mensaje no tendría ningún sentido en el reino de Dios, que es donde estamos, porque muchos nos preguntarían, ¿qué es eso de la destrucción? No entiendo. Y es que ese concepto, esa idea, esa creencia, solo está en el mundo de los locos. Y por eso nosotros que necesitamos de la sanación, pues necesitamos que se nos recuerde que no tiene sentido pensar en destrucción alguna. Por ejemplo, frases que aparecen en la Biblia como ojo por ojo, diente por diente, o que Dios mandó destruir a otro poblado, como si aquellos no fueran también hijos de Dios. No tiene absolutamente ningún sentido. Y es que la idea de destrucción es una idea que tiene que ser erradicada de la mente. Si uno está viendo imágenes de guerra en la televisión, o una bomba que ha explotado, pues en el mundo se interpreta basado en la dualidad de que tienes que estar a favor o en contra. Pero lo que aquí estamos diciendo es que ni a favor ni en contra. Estamos hablando de que no existe. Porque cuando tú crees que existe, reaccionas poniéndote a favor o en contra. Los que están a favor de destruir, pues directamente portarán armas, dispararán, lanzarán bombas, etc. Los que están en contra se enfadarán mucho cuando ven esas imágenes y dirán que hay que tratar de impedirlo.
Pero ambos caen en la trampa de creer que está pasando. La destrucción no es posible. Así que solo existe la paz y solo existe lo que Dios creó. Nada de eso lo creó Dios ni puede formar parte del reino de Dios. Todo eso son imágenes y creencias en nuestra mente y la única manera de liberarse de ellas es dejar de creer que están ahí. Aunque lógicamente la paz no tiene nada que ver con la guerra, pero una cosa es decir no tiene nada que ver y otra cosa es decir que la paz es lo contrario a la guerra. Eso es lo que el mundo cree. Porque entonces unos se clasifican como que quieren la guerra y otros se clasifican como que quieren evitar la guerra. Pero la paz no tiene nada que ver con querer evitar la guerra. La paz tiene que ver con saber que no existe la guerra. Saber que no existe la guerra. Con lo cual uno no está pendiente de eso. Uno ya ha decidido que la destrucción es imposible. Por eso, la comunicación con Dios no se puede destruir. Y esta actitud de vivir el presente, de vivir en paz, de no creer en la destrucción ni en la guerra, nos recuerda a ese cuento maravilloso de Anthony de Melo que decía: al maestro le gustaba jugar a las cartas y un día se encontraba totalmente absorto jugando al póker con algunos de sus discípulos durante un bombardeo nocturno. Cuando interrumpieron el juego para tomar una copa, la conversación giró en torno al tema de la muerte. Preguntó el maestro: si ahora mismo, mientras jugamos, me muriera yo, ¿qué haríais? Dicen los discípulos: ¿qué querrías tú que hiciéramos? Dos cosas. La primera, quitar mi cadáver de en medio. Y la segunda, repartir cartas. Así que todo está bien, no pasa nada. Todos somos inocentes, no hay nada que temer. Pero claro, si quieres estar en paz, lineados, tienes que darte cuenta de que no es posible destruir la comunicación con Dios. Mientras ese sea tu deseo, no puedes estar en paz. Mientras tengas la creencia, no puedes estar en paz. Y eso te hace plantearte qué es lo que quieres. Si quieres la paz, tienes que plantearte qué haces con esa creencia en la destrucción. Por mucho que alrededor se haga todos los esfuerzos del mundo, el ego en el mundo hace todos los esfuerzos posibles para llenar todos los telediarios de imágenes de guerras y de sufrimiento. ¿Cuál imagen es más agresiva y más cruel que la anterior? Parece que hay un concurso de rebasar niveles de crueldad y todo está diseñado porque al ego le da mucho miedo la visión de Cristo que dice que nada de eso está pasando. Por eso se hacen tantísimos esfuerzos y tanta gente cae en la trampa de creer que hay que estar a favor o en contra. Así que los canales de extensión de las ideas de Dios, como este que estamos usando ahora mismo, no pueden cerrarse y no pueden separarse porque Dios mismo quiere que haya comunicación y que haya paz. Dios mismo también acepta que el que no quiera paz, pues tenga otro tipo de vida, como hemos estado hablando. Dios acepta eso, pero está garantizado que los que quieren la paz, la consiguen. En la línea 4 te lo pone en futuro, y es porque sabe que todavía no has terminado de decidirte si hacerlo o no. Como no lo has hecho, no lo puedes experimentar ahora en el presente, como dice la línea 5. Parece que todavía es una experiencia que te ocurrirá en el futuro y es porque aún no se ha decidido a favor. Si se decide ahora, pues dispones de ella, dispones de la paz ahora mismo. El Espíritu Santo te enseña y te enseñará a usarla y a compartirla con los demás. Así acabarás sabiendo que está dentro de ti. Ahí la puso Dios
y Dios no quiere otra cosa para ti, nada más que tu felicidad y tu paz. Por eso esa paz es tuya y es tan segura como Dios mismo. Párrafo 9. Aprenderás lo que es la salvación, porque aprenderás a salvar. Es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. La salvación es algo tan seguro como Dios. La certeza de Dios es suficiente. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo durmiente de Dios no tiene poder alguno sobre él. Él aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea. Párrafo 9. Aprenderás lo que es la salvación. Ya hemos dicho anteriormente que salvarse significa liberarse de los errores, no liberarse de un error que ya hemos considerado real. El error no existe, pero una cosa es saber que no existe porque está dentro de los mundos de ilusión y de las fantasías, y otra cosa es que dentro de esos mundos alguien sufra. Claro que sí. Cuando Don Quijote está viendo gigantes y está sufriendo porque no sabe si va a ganar a ese enemigo y está poniéndose la armadura y concentrándose porque la lucha va a ser a muerte, hombre, en paz claramente no está. Entonces, en ese momento está sufriendo porque está participando del mundo de la guerra. Pero, ¿podríamos decir que el sufrimiento existe si todo eso son fantasías en su mente? Todos los que lo vemos desde fuera sabemos que en realidad ese sufrimiento no existe porque forma parte de fantasías e imaginaciones, ya que no hay gigantes. Nosotros sabemos desde fuera que todo lo que está en esa imaginación en realidad no está en ningún sitio salvo en esa mente. Cuando esa persona sigue los consejos sabios de Sancho Panza, que le dice: mi señor, olvídese de todo eso, que tenemos mejores aventuras que vivir. Cuando le recuerda eso, si Don Quijote quiere hacerle caso, pues abandona esos mundos de guerra y esos mundos de sufrimiento cuando quiera. Así que, ¿existe el sufrimiento? La realidad es que no para aquel que está en paz. ¿Y qué es el reino de Dios sino estar en paz? Estar en paz es el estado natural de ser hijo de Dios. Y por lo tanto, nada que no esté en ese mundo existe. Nada que no esté en ese mundo existe. Por lo tanto, no se salva de un infierno real, sino que se nos está salvando de las ideas equivocadas en la mente, que son las causantes de ese sufrimiento. Las ideas equivocadas en la mente causantes de ese sufrimiento. Así que por mucho que uno quiera tener creencias en la mente, es imposible excluirnos para siempre de Dios. Solo temporalmente, pero claro, temporalmente forma parte de los mundos de fantasía. Lo que es eterno forma parte de los mundos de Dios. Y además, luego tenemos que combinarlo con nuestra experiencia de lo que parece este mundo. Y por ejemplo, a la hora de enseñar, pues a un hermano que nos dice que está sufriendo, nosotros tenemos que saber que todo eso no está en ningún sitio, pero sí que estamos preparados para ayudar. Claro que sí. No vamos a decirle, que el sufrimiento no existe. No. Aunque eso sea verdad, eso no es procedente decirlo ahora. Ahora hay que acompañar al hermano que sufre
aunque nosotros no lo vemos como que está sufriendo, pero sí que le queremos ayudar para que salga de ese lío mental en el que está. Ya aprenderemos más adelante cómo se hace eso, pero ya vamos adelantando que por un lado sabemos que el sufrimiento solo forma parte de esos mundos de fantasía, pero por otro lado, cuando nos topamos con alguien que nos dice que sufre, pues hombre, hay que saber ayudarle. Más adelante aprenderemos cómo se hace eso. De momento, date cuenta de que también a ese hermano que dice sufrir le llegará la paz de Dios, tal como dice en la línea 5 y 6. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros no tenemos que sufrir porque el otro está sufriendo. Por lo tanto, si ahora mismo no sabemos qué decirle o cómo ayudarle, no pasa nada. Tenemos que estar tranquilitos de saber que Dios le abraza, Dios vela por él, la luz le rodea, y nosotros tenemos que aprender eso porque esa lección es para nosotros. Esa lección es para nosotros. Y ya más adelante ese hermano aprenderá su propia lección. Y claro, ahora mismo, la lección número 1 antes de enseñar a otros es aprender nosotros mismos cómo mirar. Aprender a mirar al hermano y saber que no está sufriendo porque el sufrimiento no existe. Eso lo hace el que lo mira desde fuera, desde la paz. Si no lo ves así, plantéate si lo que quieres es la paz. Lo que es eterno forma parte de los mundos de Dios. Así que la salvación tiene que ver con Dios y es tan seguro como Dios. Si tienes certeza de ello, serás salvado pronto. Si no lo tienes claro, no te llegará todavía la liberación y tendrás que esperar un poquito más. Párrafo 10. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios perderse en sueños cuando Dios ha puesto dentro de él la jubilosa llamada a despertar y a ser feliz? Él no se puede separar de lo que está en él. Su sueño no podrá resistir la llamada a despertar. Es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. Lo es. Mas para saberlo, tienes que aceptar que la voluntad de Dios es tu voluntad. Párrafo 10. Pero ¿cómo iba a poder el Hijo de Dios perderse en sueños? Si Dios ha puesto dentro de él el despertar y es totalmente seguro que va a despertar. Lo que nos está diciendo aquí con forma de pregunta es que, claro, a algunos se nos puede ocurrir que sí, me encanta el curso, estoy avanzando un montón, estoy tomando decisiones, pero de repente me he puesto a pensar, ¡alá! ¿Y qué va a ser de mis hijos? Porque si yo despierto del sueño y eso significa que cuando me toque mi momento, que eso está destinado, dejo el cuerpo y yo ya despierto, ¿qué pasará con mis hijos, hermanos, amigos que se quedan aquí en el sueño? Bueno, pues la respuesta está en esa forma de pregunta que te dice que ¿cómo se te ocurre pensar que Dios quiere que tú te liberes y tus hijos no? Es que se va a liberar todo el mundo, tus hijos, tus hermanos, tus amigos. Lo único que ocurre es que según vamos decidiendo, pues unos deciden despertar antes, otros deciden despertar después. Pero voy a decirte una cosa. Tú como padre, por ejemplo, o como madre, ¿qué crees que hará más
para que tus hijos o tus hermanos o tus amigos quieran despertar también como tú lo antes posible. ¿Qué es lo que mejor puedes hacer por ellos? Despertar tú primero. Tú primero. ¿Qué significa eso? Pues imagínate a un pato y a una pata que tienen sus patitos y todos son preciosos, no hay patitos feos, y los padres se están preguntando si quieren lo mejor para ellos, pues lo mejor que pueden dar a sus hijos es todo el amor, toda la paz y toda la felicidad que puedan conseguir, porque eso es lo que les va a llegar a sus hijos. Si quieren que sus hijos sean felices, tienen que ser felices primero, y entonces como esos patitos salen adelante y todos los patitos le siguen por detrás a mamá patito y papá patito. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Van a esperar los padres a que alguno de los hijos eche delante para salir los padres detrás? No, eso no va a ocurrir. Los patitos van a seguir a sus padres. Entonces, el mejor ejemplo que le podemos dar a los hijos es nosotros querer sanar primero y dar ejemplo a los demás. Haciéndolo, no hace falta hablar. El ejemplo es el mejor maestro. Estando nosotros en paz, los de alrededor querrán serlo. Así que no te preocupes tanto. Además, si tú piensas, pero puede ser que ellos decidan que no, entonces nos vamos a separar. Si piensas que te vas a separar, que sepas que todavía no estás listo para despertar. Solo te despertarás cuando dejes de pensar que te estás separando de algo. Si tú sanas la mente, vives el sueño feliz y resulta que despiertas antes que tus hijos, eso ocurre pensando en que le has dado lo mejor de ti a tus hijos. ¿Que no lo has hecho hasta ahora? Pues hazlo. ¿A qué estás esperando? Pero una vez que le has dado lo mejor, lo cual incluye dar los pasos que tienes que dar para ser feliz tú, pues más felicidad le llega a ellos. Así que solo cuando recuerdes que no te estás separando de ellos de ninguna manera, es cuando estarás listo para despertar. Y sabrás que no te puedes separar. Que lo único que ocurre es que dejamos el cuerpo y cuando vemos cuerpos es cuando creemos en la separación. Pero cuando sabemos que no somos cuerpos, al dejar todos los cuerpos, ahí tenemos súper claro que no hay separación porque estamos todos unidos. Pero mientras parece que andamos en cuerpos y eso es este mundo loco, pues tenemos que superar la idea de que nos estamos separando y de que somos cuerpos. Si no eres un cuerpo, no te preocupa qué pasará con tu cuerpo y lo único que te interesa es darle a tus hijos lo mejor de ti. Y eso no tiene nada que ver con los cuerpos. Así que no te preocupes, todo está bien. Todo confluye hacia el bien. No pasa nada, todo el mundo está a salvo y así es como hay que verlo, porque si no lo ves así, todavía crees que no estás a salvo. Eso es tan seguro que la redención, es decir, la expiación, la sanación, la salvación que ocurrirá, es tan seguro como Dios. Así que no hay que estar intentando convencernos de si el cielo es nuestro o no es nuestro. Pues claro que es nuestro, pero es que es de todos. No solo es para ti. No te creas especial y pienses que tú sí lo vas a conseguir y otros no. Eso es arrogancia. No tengas miedo, pero tampoco pienses que no lo van a hacer. ¿Cómo va a ser posible que no sea así? Sería ir en contra de la voluntad de Dios. Dios no tiene favoritos, Dios acoge a todos y Dios garantiza que todo el mundo se salva. Párrafo 11. El Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido que enseña que lo que no es verdad
tiene que ser reconciliado con la verdad. Esta es la reconciliación con la que el ego quisiera sustituir tu reconciliación con la cordura y con la paz. El Espíritu Santo tiene pensado para ti un tipo de reconciliación muy diferente y lo pondrá en práctica tan inexorablemente como que al ego le será imposible poner en práctica lo que él se propone. El fracaso es cosa del ego, no de Dios. No puedes alejarte de él, y es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece a todo el mundo para la salvación de todos no sea perfectamente consumado. Serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste, salvo lo que fue creado para ti y a su vez por ti. Pues, ¿cómo podrías recordar lo que nunca fue verdad o no recordar lo que siempre lo fue? En esta reconciliación con la verdad, y sólo con la verdad, radica la paz del cielo. Bueno, último párrafo de la sección 11, y aquí te vuelve a recordar que solo vale el camino de la derecha. Tenemos que recordar que el ego sigue insistiendo en que dejes el camino de la derecha y cojas su camino, que es el de la izquierda. Nosotros estamos insistiendo en que queremos coger el de la derecha y el ego dice, bueno, vale, venga, ni para ti ni para mí. Venga, el pie de la derecha y el de la izquierda, los dos adelante, vamos a reconciliar ambas posturas. Vamos a combinarlo todo. Pues no, ya nos estamos equivocando otra vez. Solo existe una posibilidad, el camino de la derecha. Entonces, si te quieres reconciliar, más bien reconcíliate con la paz y la felicidad y con la mente sana, que es lo que tú eres. Línea 2. Esa reconciliación es la que el Espíritu Santo tiene preparada para ti. Y ya ocurrió todo. Recordemos lo que dijimos de que estamos viendo una película que terminó de grabarse. Y lo que estamos haciendo, una vez que ya hemos participado en ella, lo que estamos haciendo es visualizarla. Tenemos un mando de distancia en la mano y estamos eligiendo a qué ritmo queremos visualizar la película. Pero la película no está pasando, ya pasó. Entonces ese instante en que decidimos dormir y el instante en que despertamos es tan rápido como ver un vaso que lo llevas en la mano, se te ha resbalado, intentas cogerlo en el aire pero ya es demasiado tarde y acaba tocando suelo y rompiendo cristales. Lo que tarda el vaso entre que suelta la mano y toca el suelo es lo que se tarda entre empezar a soñar y despertar. Por eso este plan de sanación no puede fracasar. Y estas enseñanzas en favor de la verdad, que es el capítulo 14, solo pueden conducirte sí o sí solamente hacia la verdad y hacia el final de la película. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Bueno, lo que está en juego es cómo manejamos el mando a distancia mientras vemos la película. No es lo mismo estar dándole a la pausa continuamente porque hay ciertas imágenes que queremos seguir viendo, a las que tenemos apego, que dejar que corra a toda velocidad de la mano del Espíritu Santo. Cuando corre a toda velocidad, no tenemos que desesperarnos mientras vemos que el vaso cae súper despacio. En realidad se grabó como muy rápido. Esa es la realidad. Pero a la hora de verlo, lo vemos como que el vaso está cayendo a cámara hiper súper lenta. Pero nosotros con el Espíritu Santo podemos darle al botón de que sea rápido, por favor. Y entonces la película pasa rápido. Y aprendemos mucho y sanamos rápido.
y la sensación de felicidad, de paz y de ausencia de sufrimiento ocurre rápido. ¿Qué pasa con los demás? En el momento que dejen de darle a la pausa, la película pasará rápida y comprobará al final de la película, justo cuando van a despertar, se darán cuenta de que todo fue una película y que hemos estado pausando esa visualización. Así que serás liberado, no recordarás nada de esa película y todo lo contrario, la verdad creada para ti y por ti, volverás a recordarla porque nunca desapareció. Por eso se llama la verdad y por eso se llama la realidad. Y en esa reconciliación con la verdad radica la paz, tu paz, la paz del cielo.